Jesús. Bueno, benditos al Señor, Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a todas en esta noche, gloria a Dios. Es un privilegio, es un placer podernos encontrar en esta hora, amén. Saber que estamos de fiesta, hermano, con el Señor. Nosotros como iglesia, hermano, estamos felices porque mucha gente celebra una semana o día, nosotros celebramos todos los días que nos levantamos. Estamos de fiesta y cada vez que nos reunimos en este lugar, hermano, es un gozo. Créame que es una alegría uno saber que puede venir a la casa del Señor sin tantos obstáculos, lógicamente con ese derecho que tenemos como pueblo de podernos reunir. Alabamos al Señor a la hora que queramos, a la hora que como iglesia pues pongamos los horarios. La iglesia ahí va a estar disponible, gloria a Jesús. Así que qué privilegio podernos ver y reunir en esta noche. Antes que nada, saludos de nuestros pastores, amén. Ahí les saludamos, ellos están en un evento de pastores, están esperando a ver si de repente pueden llegar a tiempo, y si no, pues igualmente la iglesia del Señor, pues estamos con el Señor. Antes que nada, eso sí, lógicamente, esperando que ellos estén bien, sus hijos, que todos ellos, hermano, pues estén ahí, siempre bendiciendo la iglesia a través de sus oraciones cuando no pueden estar. Alabados al Señor. Así que muchos saludos y deja a nuestros hermanos en el caso que no puedan estar en esta noche con nosotros. Nosotros vamos a abrir la palabra del Señor sin preámbulos. Vamos a estar aprovechando el tiempo, amados, para que podamos hoy pues escuchar la palabra del Señor. Una noche tan especial, porque creo que hoy es un día muy especial, donde a muchos pues se le hace fácil, alabados al Señor, pues tener en sí, en su mente, de que Dios todavía existe, que hay un Dios que todavía quiere buenas cosas con los hombres, y que ojalá pues el hombre no sea parte de su voluntad, que no sea solamente de días o de semanas, sino que pueda permanecer, hermano, esa palabra, esa buena benevolencia de parte del Señor. Y nosotros como iglesia cristiana, hermano, pues créame que amamos su palabra y creemos de que estos lugares pues se hacen precisamente con ese objetivo, de que nosotros podamos retener ese mensaje del Señor que traspasa, hermano, límites, traspasa, hermano, nuestros corazones, nuestra alma, y aún sigue la palabra tocando vidas y vidas a través de estos programas que hacemos, como estos cultos en esta noche, amén. Gloria a Jesús. Abramos la palabra del Señor, por favor. Vamos a abrirla en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a estar hoy escudriñando la palabra del Señor en Segunda de Samuel, capítulo 7, amados. Segunda de Samuel, capítulo 7. Mire, lástima por aquellos que no pudieron venir. Algunos de repente pudieron, pero no quisieron. Ay, Señor, bueno, ahí tienen las redes, mire. Una misericordia más que Dios da al hombre, a las personas quienes de repente no pueden estar en estos cultos, en estas reuniones en vivo y en directo. Amén. Pues Dios permite que podamos llevar ese mensaje a través de las redes, a los que nos vean, a los que nos escuchan, para que también puedan recibir una palabra como usted está esta noche. Aunque estén a la distancia, usted y yo estamos acá frente, cara a cara con el Señor y su palabra. Ay, Dios mío. Mire, no hemos empezado, ya estoy predicando. Segunda de Samuel, capítulo 7. Alabado sea el Señor. Vamos a estar leyendo el verso 20. Vamos a leerlo juntos. Al 22, mira, leámoslo juntos. Aquí todos podemos leer la palabra del Señor como iglesia. Y yo estoy seguro de que Dios pues va a tocar también nuestras vidas de una manera especial. Amén. ¿Ya lo encontraron? Alabado sea el Señor para siempre. Y dice el verso 20, leámoslo juntos. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas que has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú le has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos, oígase bien, conforme a todo lo que hemos, ¿qué? Oído. Ay, alabado sea el Señor. Pónganse cómodos, por favor, en el nombre del Señor. Quiero decirles que esta prédica no la tenía. Alabado sea el Señor. Esto salió lógicamente del corazón de Dios a mi corazón, porque la prédica era otra, que espero poderlas dar en su momento, que me dé la oportunidad, o en las redes al menos, porque la intención era hablar acerca de las deudas que tenemos con Dios. Amén.
tenemos unas deudas con Dios. Y ese era un mensaje, pero Dios me lo cambió a última hora. Y de repente no sabía yo, alabado sea el Señor, qué hacer, porque el tiempo apremia. Me levanté, alabado sea el Señor, me senté y me puse a meditar, hermano, en tanta palabra que el Señor me ha dado, o que Dios nos ha dado, porque esto no es solamente a nivel personal, sino a nivel general. Me puse a mirar libros, me puse a mirar cosas que yo escribo, y ahí la importancia de nosotros retener la palabra. Aleluya. Y empecé a meditar en todas esas cosas, y de repente empecé a leer una porción de la Biblia, esta que usted acaba de leer, estos versos, y es a través de ahí que yo quiero traer este mensaje de parte de la voluntad de Dios para usted, para mí, para la iglesia, y es bajo el tema el futuro que nos espera. Aleluya. Yo pensé que se iba a poner contento, hermano. Hay futuro, la iglesia tiene futuro. Bueno, la iglesia del Señor siempre ha tenido futuro, pero es bueno que recordemos a nivel ya personal entre nosotros también, como iglesia, como pueblo del Señor, tenemos futuro delante del Señor. Y mire, qué buena oportunidad es esta en esta noche, amén. Los que podamos estar aquí, que nos puedan ver, como ya lo dije antes, que podamos recordar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha traído en un viaje espiritual desde el momento que usted, hermano, ha pisado buena tierra, ¿sí? Porque esto es una buena tierra por uno sembrar. Amén, la iglesia, eso es un buen lugar, eso es un buen lugar o buenos corazones para uno sembrar. Y este ha sido un viaje maravilloso. Todos los que ya tenemos un recorrido en el Señor, ha sido un viaje muy especial. Y cada vez que nos hemos arrimado a escuchar la palabra a través de los eventos, a través de la iglesia, hermano, Dios como que nos lleva, alabado sea, haciendo un proceso donde muchas veces nos levanta, pero también muchas veces nos afirma, amén. Nos dice cosas que no queremos escuchar, pero hay que escucharlas para afirmarnos, amén. Pero también nos eleva, hermano, el deseo, el ánimo, la fe, para que sigamos adelante en este camino del Señor. Así que este viaje, hermano, a través de su palabra es y será maravilloso el tiempo que el Señor nos tenga en esta tierra, amén. Y yo lo puedo decir que Dios nos ha dado muchos mensajes. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan tantos mensajes, algunos se les habrá quedado en el alma, en el corazón, o yo no sé si los apuntan. Gloria a Jesús, óigase bien. Yo me acuerdo que Dios, desde mucho tiempito atrás, unos meses atrás, Dios ha dado el privilegio, por ejemplo, de traer mensajes acerca de Abraham. Cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra, su parentela, a la tierra que Él le mostraba, ¿sí? Y nos hablaba de que era importante, alabado sea el Señor, tener y recibir ese llamado, que Dios nos había traído a este lugar con un llamado, ¿sí? Pero que ese llamado también teníamos que cuidarnos de las decisiones y de las amistades. Bueno, me acuerdo todavía ese mensaje en mi corazón, amén. También desde mensajes como la comparación, nos hizo una comparación de la etapa de Moisés a la etapa de Josué. Acuérdese que la etapa de Moisés era que todo el mundo esperaba en Moisés la respuesta, pero que ya la etapa de Josué ya no era la misma de Moisés. La etapa de Josué es decir, bueno, mijito, bueno, mijita, ahora sí, ¿quieren bendición? Amén, vaya, luche por ella, vaya, búsquela. Hermano, y eso no ha cambiado, todavía seguimos y queremos este año seguir viendo cosas buenas. Por eso hay que seguir, hermano, adelante con la oración, en los grupos de oración, aquí nosotros orando y quizás ayunando, porque eso no termina, esa visión no se ha apagado. Mira, han habido aquí mensajes extraordinarios, hermano. Ministros que Dios ha permitido parar a este lugar. Mire, hermano, la condición que Dios pone en la iglesia en ese privilegio, hermano. Ministros que han venido a este lugar. ¿Alguien se acuerda del pastor Josué? Acuérdese, las palabras que Dios nos trajo a través de este hombre, hablando por ejemplo entre muchas que no podíamos estar secos espirituales, ¿se acuerda? Que muchos tenían una sequía para ese tiempo, pero que Dios quería renovarnos, y nos trajo muchos testimonios a nivel personal del pastor. También han venido personitas acá, alabanza al Señor, quizás traído de otro lugar donde nosotros ni pensamos. Mire, hermano, es que hay que hacer un recuento, amén. Paró aquí a nuestro presbítero, el hermano Aldemar, con un tema que nos hablaba de la medición y evaluación de la vida cristiana. ¿Usted se acuerda de ese mensaje? Yo me acuerdo, donde a través del hermano pues Dios nos estaba midiendo y nos estaba diciendo, mire, ustedes tienen que mirar las acciones que hacen porque yo las sopeso. Amén. Y que nos miráramos a nosotros mismos y que midiéramos esas actitudes. ¿Sí se acuerdan de la palabra? Dios ha sido bueno, hermano, y así por el estilo nos ha venido a traer mensajes. Por ejemplo, los mensajes del pastor también, algunos, de que busquemos la vida espiritual más que las riquezas. ¿Se acuerda el hermano?
de que cuidáramos nuestras conductas, nuestros hábitos, aunque esas palabras se han recordado en muchos cultos. Cuidémonos de los hábitos, de nuestra conducta. Amén. Eso fue por allá en marzo 14, hermano. Marzo 14. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora también nos habló de mensajes del propósito del arca. ¿Ustedes se acuerdan del propósito del arca, esa predicación? Alabado sea el Señor. Mire, qué temas tan especiales. Las 7 iglesias, donde el Señor nos daba a entender el proceso que Dios ha venido haciendo con las iglesias, no solamente en el pasado, sino que muchos de esos procesos está haciendo en nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Y fue también una enseñanza para aprender un poco la escritura. En Apocalipsis, creo que después del capítulo 2 está esa enseñanza de las 7 iglesias. Las dispensaciones. Ay, Jesús, con todo un aplauso a Dios, hermano. Eso es un conocimiento que no queda vacío. Saber cómo Dios nos ha venido tratando con el ser humano hasta llegar al punto de la gracia donde estamos. Y esperamos lógicamente pasar a la otra dispensación, pero eso ya está en el reloj de Dios. Alabados al Señor. ¿Sí? La hermana Gladys, culto de oración, me acuerdo yo, que habló acerca de la oración. También me acuerdo de un culto que Dios le dio el privilegio y nos trajo de que nos acordáramos de la oración. ¿Sí? Y habló unos versos que pues siguen siendo de mucha bendición para nosotros. También me acuerdo de Salmo 71:5, un mensaje que Dios trajo a través de nuestra pastora, la hermana Joana. También habló en un culto misionero: mujer, cumple tu misión. Oiga, alabado sea el Señor. Es que, hermano, la palabra del Señor Dios me la trajo. Yo empecé a escudriñar, hermano, empecé a llenarme de esa palabra. Que es que la palabra del Señor ni quedó atrasada, ni eso ya es pasado. No, eso ya se dio, ya se predicó, pero hermano, está más viva que nunca. Amén. Hermano, ¿cómo no me voy a acordar yo, por ejemplo, cuando también el Señor a través de la hermana Alba trajo un mensaje corto, me acuerdo yo, del valor a lo que tienes antes que lo pierdas? Y habló un mensaje acerca de cuando Jacob dio a Esaú pan y le dio de ese guiso, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Esaú? Que Esaú menospreció esa primogenitura. Y hablaba acerca de que nosotros tenemos que cuidar de no menospreciar las cosas que Dios nos entrega. Alabado sea el Señor para siempre. Porque, hermano, es imposible aplicar lo que no se puede recordar. Iglesia, es imposible que usted aplique lo que no recuerde. Por eso yo le doy este ánimo en el Señor. Recuerde la palabra del Señor. El salmista lo hacía. Sí, el salmista, alabado sea el Señor, recordaba los dichos en su corazón, dice él, para no pecar delante de Dios. Porque ese es un problema que puede tener muchos miembros, de no recordar la palabra porque viven agitados en la vida presente. Que Dios nos guarde a nosotros, amén. Que Dios nos guarde a nosotros como iglesia, sino que podamos recordar en Él las promesas, ¿sí? Porque si David las guardaba en el corazón, significa que usted también las puede guardar en el corazón. Usted y yo las podemos meditar. Yo le voy a decir algo, mire, a nivel personal. Bueno, esa palabra a mí me ha venido tocando mucho tiempo. Alabado sea el Señor. Incluso antes de venir aquí a estar en la iglesia de Los Quebradas, nosotros estábamos un tiempo, lógicamente, en Santa Rosa, pero llegó un momento en que se nos hablaba la palabra y yo no recibía, yo no sentía el Espíritu en la palabra. Y yo me ponía a mirar, a escudriñar la escritura, lo que hablaban, lo que decían, y lo comparaba y decía: es que aquí no hay nada raro, es la palabra. Pero había letra y no espíritu. Y el problema no era el de allá, era el de acá. Alabado sea el Señor, porque ese es otro problema que tiene la iglesia. Que cuando hay un problema personal, cuando no entienden algo, cuando Dios habla, el primero que acusan es el del frente. El primero que acusan es el que da la palabra. Y no es el que da la palabra, más bien mirémonos a nosotros mismos. Y yo empecé a mirar y hacía ya más de 3 meses me estaba sintiendo así, vacío, seco. Hasta que le dije: Señor, no más. Le oramos al Señor. Me acuerdo el día que llegué a este lugar, hermano, esa palabra todavía me acuerdo que lloré todo ese mensaje, hermano. Como Magdalena, alabados al Señor. Pero sentía a Dios que no lo había vuelto a sentir en casi 3 meses. Y Dios me estaba confirmando cosas que ya Dios me había hablado, pero yo estaba renuente. Mire, y no me había descarriado, no estaba por allá en el mundo, porque es que Dios, hermano, es paciente con nosotros. Pero Dios quiere que apliquemos la palabra, que entendamos cuando Él habla, cuando Él llama, cuando Él toca. Hermano, todavía me acuerdo, alabado sea el Señor, de cuántos mensajes, alabado sea Cristo, ha depositado Dios desde este lugar.
lógicamente mucho antes, pero si nos vamos a la época de la iglesia Dos Quebradas, la capilla, yo puedo decir de que Dios ha estado ministrando fuertemente y cada vez lo hace más fuerte. Amén. Aleluya. Qué tremendo es la palabra del Señor. Y qué bueno es cuando nosotros la ponemos en práctica. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, tenemos que entender que las palabras que usted acaba de leer aquí las dijo un hombre llamado David. Y este hombre David, en medio de esa palabra que había recibido del Señor, ese profeta Natán también que le trajo esa palabra, tenemos que entender de que ya Dios había hablado con él. ¿Cómo había hablado con él? Porque Dios había hablado con David desde que fue llamado ungido por Samuel allí en Belén. Primera de Samuel capítulo 16. Lo que aquí recibió David, ya el Señor le había ministrado aún, yo diría desde mucho antes que Samuel lo ungiera, pero ahí se partió prácticamente el futuro de David en dos, porque fue ungido por el profeta Samuel. Y tenemos que entender de que David, hermano, reinó sobre Israel desde los 30 años, dice la Biblia. Prácticamente, no solamente desde los 30 años, sino que reinó 40 años luego de ahí. Alabado sea el Señor para siempre. 40 años. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 4 dice que era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y ahí mismo lo dice que reinó 40 años. Entonces mira el trasfondo de las palabras, de las promesas de parte del Señor, de cómo Dios puede traernos a nosotros en un momento en que nosotros no entendemos el momento actual que podemos estar viviendo, pero Dios nos trae una palabra para cumplirla y llevarla hacia un futuro donde Él tiene todo bajo sus manos. Por eso es que la palabra que Dios ha hablado a su vida y a la iglesia, hermano, no van a caer en tierra si estamos todavía sosteniéndonos de la mano del Señor. Si usted y yo queremos persistir en este camino, hermano, qué importante es eso. Qué importante es nosotros entender el camino que Dios nos ha venido trayendo, y usted pueda evaluar y pueda hacer cuentas, decir, oh, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. O quizá usted pueda decir también, como un día lo declaró Jacob ante Faraón, han sido muchos los años y han sido duros, porque él se lo declaró a Faraón diciendo de que cuántas cosas él tuvo que padecer para estar enfrente de Faraón. ¿Por qué? Porque fue rebelde. ¿Por qué? Porque tuvo muchas luchas por causa de su egoísmo. Aún así Dios tuvo misericordia de Jacob y lo llevó al punto de bendecirlo en Egipto, porque ahí pues su descendencia lógicamente se abrió paso a los planes de Dios, y se levantó un hombre como José, donde Dios ya le tenía un futuro a José para pues preservar precisamente a Jacob y su descendencia. Yo creo que eso Jacob no lo entendió, o no lo entendía hasta el punto que se encontró con José. Alabado sea Cristo. Es que, mire, las promesas de Dios son maravillosas. Yo no sé si usted se deja, alabado sea el Señor, abordar por esas palabras que usted ha recibido, por ese consejo que usted ha recibido, decir, yo creo a esa palabra, yo necesito creer y afirmarme. Iglesia, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, hermano, es segura. Vamos al verso 2 de este capítulo 7. Mire lo que dice aquí el profeta, alabado sea el Señor, a David. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está ¿qué? Entre cortinas. Aleluya. Una queja de David, gloria a Jesús. Mire esa queja que tenía David. Una queja de David diciendo, mire, yo estoy tranquilo, bendecido, y allí mis hermanos y la iglesia me necesita, pero es que yo soy parte de ellos. Alabado sea el Señor. Sí, algo así por el estilo, como podemos usted y yo pensar, porque David se preocupó y tenía en su corazón, alabado sea el Señor para siempre, servir a Dios. Tenía en el lugar a Dios donde Él fuese glorificado. El problema es cuando Dios le dé bendiciones a usted y lo ponga en lugares de privilegio, pero usted no se acuerda del Señor. Usted deje pasar de un lado las misericordias y usted siga de largo. Alabado sea el Señor para siempre. Este hombre David pensó y dijo, bueno, Dios no puede recibir lo menos, lo poco
lo que no hay esfuerzo, pensaría David. Pero ¿por qué yo estoy aquí tan tranquilo mientras que Dios, no hay casa todavía donde Él habite? Qué buen deseo tuvo David para ese momento. ¿Y sabe por qué es buen deseo? Porque ahí lo especifica en el verso 3. ¿Qué le dice Natán? No se preocupe por eso, Dios es Dios, Él verá qué hace. Usted no se preocupe por eso, que Dios es maravilloso, Dios hace cosas, Dios hace proezas a la manera de Él verá. No, Natán le respondió: ve, haz lo que está conforme a tu corazón, porque Jehová está contigo. Y Natán no era cualquier profeta. No creas que es que Natán le iba simplemente a dar la espaldita al rey David para simplemente animarle y decirle: no, usted está bien con Dios, ánimo. No, él sabía quién era David también, cómo Dios había ministrado en la vida de David durante todos esos años. Los profetas también entendían quién era su rey, de dónde provenía su rey. Alabado sea Cristo. Y miraban las escrituras, también ellos leían las escrituras. Ellos también, alabado sea el Señor, confrontaban el liderazgo de Israel y lo miraban a la luz de las escrituras a ver si era o no era. Porque es que, hermano, aquí estamos todos, hermano, bajo la palabra como una lupa. Y aquí es donde todos miramos según las escrituras quién es quién. Cuando se toman decisiones aquí, no es porque el hermano tiene bronca con el hermano, o no es porque de repente se quiere lo menor o lo peor para el hermano. No, es porque la palabra, alabado sea el Señor, es un espejo que a todos nos califica o nos descalifica. Alabado sea Cristo. Pero eso lo hace el Señor. Y Dios pone hombres y mujeres, lógicamente, para que estén advertidos, para que entre nosotros nos cuidemos como Grey. ¿Cierto que sí? Porque siempre, hermano, no va a faltar los abusadores. Siempre no va a faltar aquellos quienes tienen apariencia de piedad, pero, hermano, con sus actos lo niegan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así de que nosotros somos un pueblo que Dios nos tiene tanto amor, tanto aprecio, que nos está cuidando, iglesia. Nos está cuidando de lobos, nos está cuidando de los perros. ¿Sí? Hay gente que tiene mal pensamiento con la iglesia, con usted, con su familia. Por eso también nos ha dicho el Señor en muchas palabras: cuidémonos de esas amistades, hermano, afuera, de tanta confianza, de darle lugar, hermano, al mundo. Alabado sea Cristo. Que lo hagamos, alabado sea el Señor, con prudencia. Que seamos prudentes, que seamos sabios. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta noche? Esas palabras usted no las puede olvidar, porque son un refrigerio, una bendición, una protección para usted y su familia. Mire, hermano, ve y actúa con ese amor, con esa diligencia. Me acuerdo, alabado sea el Señor para siempre, que estas palabras, alabado sea Cristo, siempre Dios está esperando de nosotros. Ve, haz conforme tu corazón, porque Dios está contigo. Para aquellos quienes tienen a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque Él le va a bendecir. Y ese es el deseo que yo veo de muchos de nuestros líderes y pastores, de nuestros ministros. Amén. Haz todo lo que conviene, porque Dios está contigo. Siempre ese es el anhelo, ese es el deseo que Dios pone en cada uno de ellos como carga. Porque Dios siempre dará una bendición. Dios siempre pondrá una carga sobre personas que realmente quieren amarlo y servirlo. Para que el pueblo, que hace, pues también copien o miren ese reflejo y empiecen también a actuar, o empecemos nosotros también a servir. Porque este llamado, hermano, no es unipersonal. No es que yo tengo un llamado de Dios, me escondo, hago la obra yo solito y los demás, adiós. No, Dios habla una palabra, nos une en este lugar para que nos unamos y hagamos un proyecto de vida con nosotros, con nuestras familias, con la gente afuera, porque ahí va a haber bendición. Entonces compartimos esa visión. Amén. Porque, hermano, qué chiste que la bendición sea para una sola persona. No, es que yo le di una bendición a ese hermano personal y no la quiere compartir con nadie más, es él y solamente él. Ahora, hay bendiciones personales, obviamente, pero yo hablo es cuando como objetivo, como iglesia tenemos objetivos. Esos son, lógicamente, bendiciones para todos. Esos son proyectos que Dios arma con la iglesia en general, porque Él visualiza cosas que nosotros no vemos. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros actuemos. Y Dios siempre va a dar una retribución mayor, amado. Escúcheme esto, mayor. ¿Qué dice Lucas 6:38? ¿Qué dice? Dad y se os dará. Pero no con la medida que nosotros medimos. Dice, medida que buena,
mire, apretada. O sea que la bendición de Dios es mayor, ¿cierto que sí? Dice remecida y rebosando. Óigase bien, darán en nuestro regazo, porque así con la misma medida con que usted mide, pues nos van a volver a medir. Así que si nosotros damos lo bueno, si nosotros damos lo mejor, si nosotros nos esforzamos, pues Dios nos va a retribuir y con mejores cosas. Alabados a Cristo, con mejores cosas, hermano. Y de eso pues muchos de ustedes son testigos, que Dios ha retribuido con muchas bendiciones y misericordias, hermano. Que Dios ha abierto puertas que nunca pensamos que se iban a abrir, que Dios ha bendecido con lo poquito y ha multiplicado. Nosotros como iglesia somos testigos del poder de Dios. Alabado sea Cristo. Porque cuando Dios ve ese deseo y esa diligencia, pues Él obra, Él actúa, Él habla. Él vio ese deseo en David, que no solamente lo tenía ahí cuando lo expresó, alabado sea el Señor, delante de Natán. Muchos años atrás lo traía. Él tenía muchos deseos. Él veía cómo había una necesidad de tener casa para Jehová, decía él. Yo me imagino él en sus aposentos, hermano, mirando, deseando, hasta que llegó y lo publicó. Parece ser que se lo publicó a Natán. Se lo publicó abiertamente. Le dijo: mire, yo tengo un deseo, tengo un anhelo. ¿Cómo es posible tanta bendición? ¿Cómo es posible yo aquí? Pero el Señor no tiene casa, pensaría él. Alabado sea Cristo. ¿Será que Dios ve ese mismo deseo en la iglesia? ¿Será que Dios ve ese mismo deseo de nosotros hacer cosas grandes para el Señor? ¿Sí? ¿Usted quiere ver cosas grandes de Dios? Digan amén. Si usted quiere ver cosas grandes de Dios, hagamos cosas grandes para el Señor. No lo poquito, no lo menos. Si usted quiere ver la red de las bendiciones, pues hay que invertir. Hay que, hermano, mirar arriba las cosas mejores, esforzarnos para eso. Le he dicho yo al grupo de comunicaciones, ahí los estoy ahí echándoles pullitas. Si nosotros queremos ver una iglesia bendecida, hay que trabajar, hay que seguir elaborando, alabado sea el Señor, para siempre proyectos que puedan bendecir la gente, las familias. Porque es que, hermano, Dios ve todo lo que nosotros hacemos. El futuro de la iglesia es maravilloso con Dios. El futuro que nosotros tenemos como iglesia, créame que no se ha estancado. ¿Cuántos creen que dicen, eso con los 4 gatos allá, eso no va para ningún lado? Eso decían de la obra en el Socorro, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado el testimonio? Cuando inició esta obra, inició con 4 gatos maullando. 4 viejitos, 4 viejitas. Y ya se levantó la obra a nivel, hermano, nacional. Empezó un proceso de Dios en el Socorro Santander. Y esta obra, alabado sea el Señor, pues ya cuenta más de 1200 iglesias, hermano. Y si nos ponemos a mirar el pasado de la obra, pues es grande. ¿Cuántos años tiene la iglesia aquí en Dos Quebradas? ¿Ah? Hágase usted la cuenta. Estamos todavía, hermano, en pañales. Hay que decirlo claro. Usted no puede esperar una bendición mañana. Ahora, yo lo podía hacer, pero hermano, tenga en cuenta que todavía estamos creciendo. Apenas estamos visualizando las cosas grandes. Y aunque aquí había otros ministros que han querido implantar la semilla, la osa, Señor, muchos se han rendido. Muchos han dejado incluso, lastimosamente, vergüenza en muchos de los que en su momento llegaron a esta ciudad. Pero nosotros no podemos ser los de menos. La iglesia de Dos Quebradas, con los que hay, tenemos que seguir adelante, trabajando. Nosotros no podemos, hermano, dejar a un lado el cargo que tenemos delante del Señor, de levantar esta obra, de llevarla hacia adelante, con las familias, con las personas que nos vienen. Habrán otros que se irán, por diferentes motivos. Ay, alaba aquí, alaba soba. Nosotros no estamos solos, iglesia. Hay que tener fe, hay que ponerle confianza, hay que seguir trabajando. Usted tiene que seguir uniendo a la familia a favor de la obra, porque ahí hay bendición. No se preocupe, que Dios tiene, hermano, el proyecto de su vida clarito, para que usted, alabado sea el Señor, no se deje sobrellevar de ideas humanas o de pensamientos personales, de temor, para decir, esto aquí como que no pinta bien. Oh, gloria a Jesús. Mire lo que dice el verso 5, por si es que de pronto tiene dudas. Aleluya. 7:5 dice, mire estas palabras: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Aleluya. Mire la presentación de nuestro Señor: tú me has de edificar casa en que yo more. O sea, en pocas palabras, lo que le está diciendo el Señor a este hombre, alabado sea Cristo, le está diciendo que Él
en el pasado, alabados al Señor, desde que el pueblo salió de Egipto, pues Él no ha tenido una casa en sí. Y bien lo dice, alabados al Señor para siempre, en el verso 6, si usted se adelanta un poquitico a la escritura, dice que Él ha andado en tiendas y tabernáculos. En pocas palabras, Él se ha movido como Él ha querido, a la manera que Él ha orado, pero que ningún hombre ha podido decir, yo voy a edificarle casa a Jehová. O sea, eso no se le ha pasado por la mente a ninguna persona, ni el Señor tampoco ha buscado eso en el pueblo, según las palabras textuales que dice esta escritura. Alabado sea Cristo, amén. El Señor ve la respuesta del pueblo en todos estos años, donde pensaron en una habitación. Alabado sea Cristo. Sí, pero Dios necesitaba una casa. ¿Será que Dios necesitaba una casa? Hermano, este camino con Dios es un camino muy importante, porque es un camino donde empezamos a agradar a Dios. Y hay cosas que Dios no se le va a dar a gente insensata, porque el pueblo de una u otra manera pues tuvo un caminar insensato con el Señor, pero Dios siempre estuvo ahí. Por eso Dios le agradó tanto el pensamiento, el sentir de David, porque ningún otro rey ni ningún otro hombre anteriormente había declarado esas palabras. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor, porque Él es soberano y autosuficiente. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice a David acerca de su pueblo, que si él ha hablado alguna palabra o alguna tribu de Israel, o sea, si él ha declarado la palabra a quien haya mandado que apacentar al pueblo de Israel, diciéndole que por qué no le ha edificado casa al Señor. Alabado sea Cristo. O sea, Él no ha exigido eso en muchos corazones para que lo hagan de mal gusto. Si usted lo quiere hacer, lo hace porque le nace en el corazón. Aleluya. Aquí no se puede obligar a personas que no tengan en su corazón un deseo de tener al Señor en su corazón y de lo mejor para el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios no exige nada que no provenga del corazón. Mire, ¿quién le puso a Abel y a Caín la ofrenda? La Biblia no lo dice. Puede ser que sus padres la hayan, en el caso de Caín y Abel, puede ser que sus padres, Adán y Eva, pues la hayan instruido, aunque la Biblia no lo especifica. Lo cierto es que en el capítulo 4, creo que en el verso 4, ahí habla de cómo, alabado sea el Señor para siempre, el mismo Caín y el mismo Abel, ellos voluntariamente decidieron hacer una ofrenda a Jehová, porque fue voluntaria, fue que Dios se agradó. Alabado sea Cristo de Abel. Y aunque Caín quiso hacer una ofrenda no voluntaria, sino parece ser que obligada, alabado sea Cristo, porque su corazón no estaba bien, ni con él mismo. Entonces, ¿cómo cree que Dios va a ministrar muchas vidas donde no tienen el deseo de agradar a Dios en su corazón, sino que Él pone una carga para que otros entiendan o entendamos que Dios desea es que lo adoremos, que lo exaltemos, donde Él quiere bendecirnos, donde Él quiere proveer, donde Él quiere mostrarse como rey? Y si Él acepta, hermano, nuestro servicio de ofrendas, es porque lo hemos dispuesto voluntariamente. ¿Será que sí? Nosotros lo hemos puesto voluntariamente. Por eso esta palabra es necesario apropiarnos de ella, para que usted y yo, al apropiarnos de esa palabra, alabado sea Cristo, podamos recibir bendiciones de Dios a través de la palabra, porque la palabra del Señor es clara. Mire, Dios hará lo que Él desea con usted o sin usted. Él hará lo que Él desea conmigo o sin mí. ¿Usted entiende esa palabra? Yo sé que a veces es fuerte decirlo, pero es para que usted y yo entendamos, los que estamos acá, este grupito, que Dios hará cosas maravillas, hermano, con los que nos dispongamos, con los que se dispongan en el camino del Señor. Qué maravilloso es la palabra, amén. Porque, hermano, Dios ha estado con la iglesia y ha estado destruyendo muchos planes de Satanás. Si usted se pone a leer los versículos que siguen, de ahí en adelante, la voz así en el verso 8, Él empieza a decir cómo Él estuvo con el pueblo, cómo derribó sus enemigos, amén, cómo derribó a aquellos quienes querían venir a destruir ese pueblo de Israel. Verso 9 dice: he estado contigo en todo, en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, dice el Señor, le decía a David. Le decía: es que mire, yo he estado con este pueblo, yo he estado contigo, yo he estado con todos.
Yo he hecho cosas magnificentes con ustedes, alabados al Señor. Por eso es que nosotros debemos entender que las cosas que no entendemos, no digamos, no, es que no existen, sino más bien digamos cuántas cosas Dios nos ha guardado. Porque han habido momentos difíciles, empezando desde una pandemia, por así decirlo, así algo más claro, hermanos, desde hasta nuestra época, nuestro tiempo. Muchos hemos tenido atentados de Satanás, que el Señor lo reprenda. Hermanos, atentados en nuestros hogares, atentados en nuestras economías, atentados muchas veces hasta nuestra vida física, alabado sea Cristo. Gente que se ha, hermano, puesto difícil, dura, donde muchas veces hemos podido llegar a un problema mayor, pero Dios nos ha guardado, nos ha puesto, alabados al Señor, su misericordia, ángeles. Dios le ha librado a usted de caer en la ruina. Dios le ha librado a usted de caer en enfermedades, hermano, terminales. Dios me ha librado a mí, alabados al Señor, de accidentes. Dios me ha librado a mí, hermano, de quedar en la supuesta nada, alabado sea Cristo. Porque es que Dios ha estado con nosotros, ha estado con la iglesia, ha estado con el pueblo. Qué bueno es tener un Dios, hermano, que siempre está con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Él ha estado con nosotros. Él ha estado con la iglesia. Él no se esconde. Él es fiel, Él es bueno. Mire, hermano, el verso 10 dice que además de todo eso, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Aleluya. Ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Qué tremendo, hermano. Qué bueno es que tenemos una iglesia donde el Señor nos espera, hermano. Entendamos esto, que la iglesia del Señor es un lugar de nosotros estar tranquilos, de saber que vamos a recibir la alimentación adecuada, de saber donde el Señor nos ha llamado con un silbo apacible de diferentes lugares, porque muchos no somos de aquí totalmente dos quebradas, ¿cierto que no? Muchos venimos de otros lugares, muchos vienen de lugares, alabados al Señor, donde han tenido, alabado sea Cristo, quizás otro recorrido cristiano, con otros líderes. Pero Dios nos trae acá para que nosotros entendamos a dónde Dios nos quiere, hermano, bendecir, a dónde Dios nos quiere pastorear, a dónde Dios nos quiere, alabados al Señor también, pues con el calladito, hermano, enderezarnos. ¿De qué manera y de qué forma? Porque hay una cosa que hay que ser entendidos, ¿sí? Los pastores pueden ser diferentes, pero el callado es el mismo. Aunque tenemos el pastor de los pastores, que ese sí no cambia. Pero Dios usa hombres y mujeres de una manera diferente a todos. Pero todos, si quieren estar bajo la voluntad del pastor de los pastores, deben manejar el callado a la manera de Dios. Y si hay gente que no maneja el callado a la manera de Dios, pues ya le darán cuenta a Dios. Pero de una cosa estoy seguro, y es que la iglesia, hermano, es pastoreada por el Señor, directa o indirectamente, alabado sea Cristo. Porque a Dios no le faltan recursos. A Dios no se le faltan recursos, hermano. Si de repente este líder de pronto con usted fue permisivo, no le dio la palabra, pues Dios va a traer a otra persona que no le va a dejar pasar eso y se lo va a decir. Y si aún así esas personas espirituales usted no las escucha, pues le va a poner una piedra para que le hable, para que lo avergüence, hermano. Y si aún así no entiende, hermano, pues aténgase, porque ya está en las manos del Señor directamente, aleluya. Y duro es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra. Por eso es mejor, hermano, que nos pastoreen. Porque hay muchos pastores que nos cogen entre algodones. Hermanito, hermanita, cuídese, cuidado con esto. Amén. Porque alabado sea Cristo. Qué bueno es cuando nosotros obedecemos la palabra. Sí, recuérdese que este mismo Natán ahora le estaba trayendo estas palabras de bendición. Pero antes lo había señalado, lo había puesto también en vergüenza delante de su reino. Porque se había acostado con la mujer ajena. Porque él pensaba que no había pasado nada, nadie se dio cuenta. Pero el profeta, como tenía el callado de Dios, se lo dijo: eres tú, David, ese hombre perverso. Y David entendió y cayó a los pies del Señor. Señor, ¿qué he hecho? Perdóname. Porque el callado es bueno a tiempo. El callado es bueno con aquellas personas quienes tienen un llamado de Dios. La iglesia debe entender eso. Cuando se le dice a usted no, es no. Iglesia, es no. O usted quiere recibir de parte de Dios un no. Yo no lo quiero hacer. Porque cuando ya la palabra, el consejo, las personas, hermano, me dicen no, yo persisto en eso, pues. Ay, no digo más nada porque muchas cosas pueden pasar, no muy buenas.
Lo que sí es cierto es que vamos a sufrir, vamos a lamentarnos, como muchas personas se encuentran en este momento. No entienden la palabra, tropiezan en la palabra. Pero eso no es el propósito de Dios con la iglesia. Dios quiere seguir añadiendo gente que quiera entender, unirse a este llamado para hacer un futuro presente y a un futuro aún mejor de los que estamos aquí, porque tenemos grandes promesas. ¿No te dan gloria a Dios? Dios, el Señor, nos plantó como árboles junto a corrientes de agua de vida. Mire, Jeremías capítulo 17 verso 8. Ahí está el otro versículo que complementa el Salmos capítulo 1, creo que verso 3. Pero Jeremías dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará ¿qué? Sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Ha leído usted este versículo en Jeremías? Mire que es más explícito todavía de lo que hemos leído en el libro de los Salmos, capítulo 1, creo que verso 3. Alabados al Señor, amén. ¿Cuántos quieren ser árboles de Jehová? Plantío de Jehová. Pero acuérdense que ese árbol debe estar junto a corrientes. O sea, debemos estarnos llenando de esta palabra, refrigerándonos. Por eso qué bendición que ya hayamos venido en esta noche, hermano, porque aquí están fluyendo las aguas espirituales. El miércoles empezó a fluir aguas espirituales, después de los que veníamos de esa gran convención, que pudimos de pronto escuchar, pero no pudimos hacer mucho porque estábamos allá, alabados al Señor, muchos de nosotros prestando un servicio. Pero hermano, Dios sigue ministrando allá, acá. Donde vayamos a un culto en un hogar, ahí están las corrientes de agua, de vida. Esas corrientes siguen y siguen y siguen, hermano. Yo no sé si esto se va a acabar, espero que no, porque necesitamos como iglesia que esa corriente de agua de vida siga fluyendo en nuestros hogares, en su vida, en el empleo donde usted está. Alabados al Señor, allí enfrente de la lucha, de la prueba. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua de vida. Oh, gloria a Dios. Verso 12. Mire lo que dice: y cuando tus días sean cumplidos, porque Él no era eterno, dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Mire, hermano, Dios hablando acerca de las generaciones. Aleluya. Como quien dice, es que usted está viendo las cosas en un presente, pero yo estoy viendo mucho más allá. Tú ya me has servido en lo que yo te he dado. Y él había sido un hombre fiel y seguiría siendo un hombre fiel en el llamado que Dios le estaba dando a David. Pero dijo: no serás tú, será tu descendencia la que haga tal obra, la cual has puesto en tu deseo, en tu corazón. Va a levantar esa casa, va a levantar no solamente, pues digámoslo así, un templo, sino que el reino se va a afirmar. Alabado sea el Señor, a través de esas palabras que también el salmista dijo, a través de esa vida de consagración. Porque es que, hermano, hasta el verso 17 Dios le ministró acerca de su descendencia. Mire, para no leer estos versículos, o sea que el verso 12 al 17 Dios empezó a ampliarle a David esa necesidad, que él entendiera lo que él iba a hacer con los suyos, con la gente que iba a venir después de él. Hermano, yo ciertamente entiendo también que estamos en el tiempo de las generaciones, que hay un cambio, alabados al Señor, que se está ejerciendo a nivel social, hermano, en toda nuestra cultura. Y aunque la iglesia, alabados al Señor, para siempre no debe cambiar sus principios, sí debemos entender, alabados al Señor, que muchas cosas van a pasar en muy poco tiempo, donde van a haber cambios drásticos, donde las generaciones que se están levantando ahora no son las mismas de hace 20, 30 años, pero que la iglesia debe estar preparada, que nosotros como iglesia Dos Quebradas estamos sembrando, porque estamos, si hablamos en tiempo físico literal, esta hora aquí está en pañales. Pero mire la generación que vendrá después de usted y de mí. Puede que de repente usted, Dios le dé otra visión para estar en otro lugar, de pronto no acá, no lo sabemos. Hoy estamos acá, mañana no lo sabemos. Aunque la bendición nuestra es maravillosa, y si oramos a Dios, Dios va a bendecir y sostener la fe que tenga usted en este lugar. Pero entonces tenemos que mirar más allá, como el Señor nos lo muestra, nos lo ha venido mostrando. Por eso tenemos que seguir invirtiendo en esa evangelización. Mire, lo importante es la palabra de evangelizar.
de seguir, hermano, llevando el mensaje a las nuevas masas, a esa nueva comunidad que se está levantando en día de jóvenes, que no son los mismos que venimos desde hace 30 años atrás, pero que aún a ellos también hay que llevarle la palabra, hay que saber llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Porque estas generaciones, alabado sea Cristo, tenemos que entender de que lo que usted y yo hacemos acá, estamos sembrando también. Porque las promesas de Dios no va a ser que usted lo va a ver hoy, lo va a ver mañana. Es posible que Dios tenga algo mucho más grande para aquellas generaciones que vienen. Sus hijos, por ejemplo, hermano. Mire, hemos hablado de este tema también en este lugar. De cómo nosotros tenemos que empezar a dejar esa huella. De cómo ellos pueden venir y hacer cosas que quizás nosotros ahora no lo podemos hacer. De cómo van a poder venir otras personas a hacer cosas que nosotros no las podemos hacer. Pero todo empieza, la voz del Señor, con una semilla. Todo empieza con algo que nosotros hemos estado sembrando delante del Señor para ver los frutos. Alabado sea Cristo, amén. Porque créanme que nosotros no somos realmente el total de la gente que Dios quiere salvar. ¿O usted cree que somos los que Dios quiere salvar, los que estamos aquí? Pues entonces cerremos esa puerta y metámonos aquí los 10, los 20, los 50. No. Hermano, la visión es mayor. Como decía el pastor, aquí ya no cabemos a veces los domingos. Entonces hay una visión, hay que ampliar la fe. Hay que ensanchar el lugar donde estamos. ¿Cómo? Hay que hacerlo. Empezar a mirar por fe, hermano, lo que Dios le vaya poniendo a usted. Alabados al Señor. Si Dios le da una visión, si le da una palabra, ponemos en oración esa palabra a ver qué pasa. Porque, hermano, algo estoy seguro, que la palabra del Señor no se queda solamente en un ayer, y mucho menos en el presente nuestro, sino que sigue hacia adelante, hermano, con nosotros, alabados al Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso nosotros debemos entender estas palabras. Para terminar ya, y no alargarnos más, lo que decía ya el salmista en el verso 20. ¿Qué más puedo añadir yo, David? Contigo, pues tú conoces a tu siervo. Mire qué palabra le expresó David. Quedó tan anonadado, quedó tan sorprendido, que el mismo salmista como que dijo: ¿yo qué más puedo decir a esta palabra? Como podemos estar usted y yo en esta noche, ¿qué más puedo yo decir a la palabra que Dios nos ha venido tratando también días, meses anteriores? Amén. De todas estas grandezas, verso 21, que has hecho por tu palabra, conforme, dice, a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú le has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Si usted ha oído en esta noche con sus oídos, debe entender esta palabra y aplicarla en su vida, en su familia, creyendo, hermano, poniendo las manos en la obra, no dando un paso atrás, no creyendo a voces ajenas, hermano, de desánimo o de creer de que esto no va para ningún lado. Vamos a estar en pie, por favor, vamos a orar como iglesia. Habría muchas cosas más que hablar, pero siento que hasta aquí este es el mensaje para nosotros en esta noche. Padre de los cielos, empiece a orar al Señor, no solamente por los que estamos aquí, sino por los que nos están viendo, por los que Dios va a traer, porque Dios está trayendo, porque el futuro de la iglesia es maravilloso. Y si nos vamos mucho más allá, pues tenemos promesas muy grandes de parte del Señor para cumplirse en una eternidad. Si Él decide venir por su iglesia, o si Él decide llamarnos a su presencia, que nosotros podamos decir las palabras del apóstol Pablo: he terminado la carrera. Que podamos decir las palabras de Jesús: consumado es. Que podamos nosotros también terminar nuestros días como quizá lo terminó Samuel en su ministerio, delante del pueblo, diciéndoles: a nadie he engañado, a nadie he devuelto mal por mal. Antes de terminar, hermanos, el ministerio, todo el pueblo nunca tuvo nada que decir, porque Dios fue su testigo, Dios fue quien lo llamó, Dios fue quien lo adiestró y dejó gran semilla
para las generaciones venideras, para los hijos, para la familia, porque nuestro anhelo es que nuestros hijos sea una generación que se levante en fe. Después de que nuestras fuerzas no sean las mismas, ellos tendrán que asumir también retos. Y de algo estoy seguro, es que Dios a mí, a usted, a los que hemos creído, no nos va a dejar una generación en vergüenza. Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir sus hijos, los que vendrán aún después de sus hijos. Si en el presente hacemos conforme su voluntad, Él no nos desamparará. Él se lo dijo a David, que sobre su casa, que sobre ese ministerio, que sobre ese liderazgo, que sobre ese reinado afirmaría su casa para siempre, hablándole de que iba a venir todos los años de hubiera rey en Israel, habría descendencia, habría gente en la cual Dios mismo iba a estar con ellos. Y qué más descendencia que la de nuestro Señor Jesucristo, que viene de ese precioso linaje, de esa promesa que Dios le hizo a David. La misma presencia de Dios estuvo en esa promesa. Que la promesa nuestra, alabado sea Cristo, sea para que nosotros podamos ver, hermano, fruto de lo que estamos sembrando, de lo que hoy estamos entendiendo, de la huella que queremos y estamos dejando. Para nosotros el privilegio nuestro es servir a Dios, es poner esta carga de la obra sobre nuestros hombros y poder llevarla adelante. Aunque haya el momento de cansancio, aunque haya el momento en que no entendemos muchas cosas, Dios ciertamente nos las hará entender en su momento, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este llamado y por tu palabra. Alabado sea Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Vamos a orar por la economía del pueblo. Nos despedimos así en las redes. Que Dios bendiga a todos los que estuvieron acompañándonos. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos terminando.